Hola, buenas noches. Somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el tema de práctica que se va a exponer el día de hoy es sobre la malaria. Somos el grupo número 4 con los integrantes Boris García, Axel Aguirre, Jocelyn Isa, Jonathan Gualaquiza y mi persona, Alison Woman. En la siguiente diapositiva. Bueno, la malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos. No se transmite de persona a persona. Esta va a ser transmitida por la picadora de un mosquito infectado. Esta es causada por el protozoo del género Plasmodium, principalmente Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. Los parásitos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que Plasmodium malariae y Plasmodium ovale son parásitos menos conocidos. En las Américas se registran 505.000 casos de malaria y alrededor de 116 muertes en 2023. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el ciclo de vida tiene cinco fases. La fase esporozoito, que los esporozoitos viajan al hígado donde se infectan las células hepáticas y se infecta del parásito y este se transmite a los humanos a través de la picadura del mosquito infectado. La fase hepática, que tenemos que los esporozoitos viajan al hígado donde infectan las células hepáticas y se multiplican dentro de ellas. La fase número 3, que es la fase eritrocitaria. Aquí los merizoitos son liberados en el hígado y van en los glóbulos rojos y se multiplican dentro de ellos causando su ruptura. La fase número 5, que es la gametocítica, algunos merozoitos se diferencian de los gametocitos, que estos son las formas sexuales del parásito y esto ayuda en lo que sería la transmisión. Y tenemos por último la quinta fase, que es la fase de esporozoito, es cuando un mosquito infectado pica a un humano portador de los gametocitos, y estos se ingieren y se transforman en esporozoitos en el intestino del mosquito, ahí completando el ciclo de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Manifestaciones clínicas. Bueno, les hablaré sobre las manifestaciones clínicas de la malaria, una enfermedad que puede presentarse de formas muy distintas según el tipo de parásito que la causa, la cantidad de parásitos en el cuerpo y el estado del sistema inmune de la persona. Puede provocar escalofríos, fiebre, sudoración y anemia hemológica. Siguiente. Malaria aguda. Cuando una persona tiene malaria aguda, los síntomas aparecen de forma repentina y pueden parecerse mucho a los de una gripe común. Entre ellos están fiebre, que pueden ser continua, intermitente o poco irregular, escalofríos intensos que suelen acompañarse a la fiebre, sudoración abundante, sobre todo después de los escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio generalizado, náuseas, vómitos y en algunos casos diarrea. Siguiente. Malaria crónica. Cuando la infección no se elimina por completo o hay reinfecciones frecuentes, puede aparecer la malaria crónica. En estos casos, los síntomas se mantienen en el tiempo e incluyen un agrandamiento persistente del vaso, anemia prolongada que puede llegar a ser severa. En niños incluso puede afectar su desarrollo físico y su crecimiento. Y en formas más graves puede afectar el cerebro, provocando convulsiones, coma e incluso la muerte. Siguiente. Malaria en el embarazo. Ahora si hablamos de mujeres embarazadas, la malaria representa un riesgo doble para la madre y el bebé. Entre las complicaciones más frecuentes están anemia severa, mayor posibilidad de parto antes de tiempo, bebés que nacen con bajo peso, riesgo elevado de aborto espontáneo y en los peores casos puede incluso poner en peligro la vida de la madre. Siguiente. Bueno, tenemos malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. En caso de la malaria causada por Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, también conocida como fiebre terciaria benigna, los episodios de fiebre se presentan cada 48 horas en forma de ciclos. Una característica importante de estos parásitos es que pueden esconderse en el hígado y reactivarse después de meses o incluso años, causando recaídas. Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas, entre los síntomas típicos encontramos fiebre alta que viene acompañada de escalofríos y sudoración intensa, siguiendo este patrón cada 48 horas. Dolor de cabeza, especialmente en la frente, dolor muscular en las articulaciones, sensación constante de debilidad y pérdida de apetito. También puede presentar vómitos y náuseas, sobre todo durante los picos de fiebre. Y como en otras formas de malaria, el vaso y el hígado pueden estar agrandados junto con signos de anemia.
Y bueno, como pueden ver, la malaria no siempre se presenta igual, por eso es tan importante conocer sus síntomas y actuar rápido, específicamente en poblaciones vulnerables como niños y embarazadas. Siguiente. Bueno, ahora pasando a lo que sería bueno, la malaria por Plasmodium malariae, o también conocido como malaria cuartana. Bueno, este va a ser o va a representar una forma crónica de la malaria. Esto se va a caracterizar por periodos de cada 72 horas de fiebre, y por esto que se le llama fiebre cuartana. Puede persistir durante décadas si no se trata, y bueno, su distribución va a ser global, pero es menos prevalente que la Plasmodium falciparum y la vivax. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, esta se va a caracterizar por periodos de incubación bueno, tiempo prolongado de 18 a 40 días, aunque puede extenderse de meses o incluso años. En sus síntomas prodrómicos pueden existir lo que sería malestar general, fatiga, cefaleas, mialgias, anorexias, inespecíficos, lo que dificulta lo que sería su diagnóstico temprano. Paroxismos febriles leves, los cuales van a ser cada 72 horas, fase de escalofríos que dura aproximadamente una hora, fase febril que puede ser hasta 40 grados centígrados con náuseas, vómitos o mialgias, y fase de sudoración que pues presenta sudoración intensa y alivio posterior. En sus signos clínicos podemos observar lo que sería la esplenomegalia, hepatomegalia y una anemia neumocítica normocrómica. Y bueno, además puede observarse complicaciones como sería la nefropatía y la esplenopatía más masiva. Sin diapositiva, por favor. En cuanto a su diagnóstico, lo podemos hacer de diferentes formas, como lo sería el método bueno, métodos directos, como la gota gruesa y extendido fin, cual permite observar los parásitos intraheteróseos para especificar lo que sería la especie. En su ventaja es que bueno, se va a hacer un tipo de método económico y rápido. Su desventaja es que requiere una experiencia para poder detectarlo. En sus pruebas de diagnóstico rápido, o también conocido como PDR, van a detectar antígenos de parásitos, fácil de usar, útiles en áreas rurales, y pueden tener lo que sería una variabilidad en sensibilidad según la especie. Técnicas moleculares que son altas, como la PCR, alta sensibilidad y especificidad, usadas en casos graves, seguimiento o discordancia diagnóstica. Y bueno, 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 continuando, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a sus pruebas complementarias, podemos observar lo que será el hemograma para tener anemia y leucopenia, función hepática y renal, para evaluar complicaciones, orina, para evaluar bueno, si hay algún tipo de complicación o compromiso renal, y una radiografía de toros donde sospecha de complicaciones pulmonares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a su tratamiento, existen diversas formas, como lo que sería la cloroquina, que es un tratamiento de elección para ese tipo bueno, de enfermedades, las artemisininas, que son efectivas para todas las especies, y las combinaciones terapéuticas como la dihidroartemisina, piperequina, que pueden ser usadas bueno, según los protocolos de cada país. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bien, dentro del objetivo del tratamiento, este tenemos que es eliminar el parásito y aliviar los síntomas, como es la fiebre, y en algunos casos prevenir que ésta vuelva a aparecer. La elección del tratamiento, este depende tanto del tipo de plasmodium del tipo de parásito plasmodium que estemos, con, que quisamos prevenir la gravedad y del paciente, como en los niños, embarazadas o si hay resistencia a medicamentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se usan distintos medicamentos según lo que ataque. Si ataca a la sangre, se usa la cloroquina y la quitina y también el artemether lumefantrina. Si se afecta al hígado, se usa la primaquina y para prevenir la transmisión, el Proguanil. Dentro de los tratamientos tenemos, si este es leve, se usa en medicamentos orales. Si esta es grave, vía intravenosa. Y si esta es resistente, se utiliza combinaciones con las artemisinas.
Y bueno, en la profilaxis, los medicamentos para prevenir la infección en zonas, bueno, esto se usa principalmente para lo que vendría siendo prevenir la infección en zonas de riesgo, como una prevención si la persona quiere viajar a zonas endémicas. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a hablar sobre el seguimiento del tratamiento, que va a ser importante seguir el tratamiento completo de la malaria, incluso si los síntomas desaparecen antes de finalizar el régimen. De la interrupción del tratamiento puede aumentar el riesgo de recuperación de la enfermedad y el desarrollo de la resistencia a los medicamentos. La prevención de la recurrencia, en algunos casos, como la malaria por Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, se puede administrar pri- priquina para prevenir la recurrencia de la enfermedad. La priquina elimina los parásitos del hígado que puede causar reinfección. La prevención de la malaria prácticamente es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético que combine medidas individuales, comunitarias de la investigación. La implementación efectiva de las estrategias de prevención puede reducir significativamente la incidencia de la mortalidad de la malaria, contribuyendo a mejorar la salud pública en áreas endémicas. Siguiente diapositiva. Ya, para evitar, hay que tener unas medidas de prevención individuales, como evitar picaduras de mosquito. En las medidas importantes para prevenir la malaria se debe utilizar repelente de mosquito que contenga DTT, picardinas, o en la piel expuesta usar una ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente en atardecer y amanecer, cuando los mosquitos están más activos. Dormir bajo mosquiteros, impregnados de insecticidas en las camas, incluso durante el día si es posible. La quimoprofilaxis en algunas áreas con alta transmisión de malaria se puede recomendar la quimoprofilaxis a personas que viajan o residen temporalmente en zonas que la quimioprofilaxis consiste que en la toma de medicamentos antifamaláricos antes, durante y después del viaje. Eliminación de criaderos de mosquitos. Se deben eliminar los criaderos de mosquitos alrededor de las viviendas, como charcos o aguas estancadas, recipientes de agua sin tapa o vegetación densa. Ya. Siguiente diapositiva. Ya. También vamos a hablar sobre las medidas de prevención comunitaria. Vamos a hablar sobre tres: control vectorial, educación para la salud e investigación del desarrollo. El control vectorial se debe a implementar programas de control vectorial para reducir la población de mosquitos, como la fumigación de interiores y exteriores, la distribución de mosquiteros tratados con una insecticida y el manejo ambiental de criaderos. La educación para la salud. Es importante informar a la población sobre la malaria, de sus mecanismos y transmisión de medidas de prevención y la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano. Investigación y desarrollo. También se necesita continuar a la investigación de unos nuevos medicamentos antimaláricos, vacunas más efectivas y mejorar herramientas para el control vectorial. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.